Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta, la gran clausura del programa Los 10 son de Derechos Humanos, este programa inspirado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Por supuesto que durante estos ya 10 meses hemos estado realizando esta conferencia una vez al mes, una hora enfocada a temas de actualización en materia de derechos humanos, con un enfoque especializado personalmente para la utilidad en el servicio público para todas las personas que fungen con alguna función pública en algún nivel de gobierno del estado de Baja California Sur, pero sabemos que no está limitado únicamente a ellas y a ellos, sino que también nos acompañan personas de la ciudadanía en general, algunos elementos de prensa, personas que tienen un interés genuino en continuar fortaleciendo su conocimiento académico respecto de los temas tan importantes como lo son los derechos humanos en nuestra entidad. Y por supuesto, en esta ocasión, con el tema empoderamiento y discapacidad, superando la sustitución de la voluntad por la tutela. Vamos a estar hablando donde nuestra expositora, la licenciada Gabriela Meda, jueza tercero de lo familiar, y justamente es quien tiene toda la experiencia puesto que aplica este importante cambio. Ella nos va a estar compartiendo sobre por qué la interdicción se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles fueron los argumentos y los razonamientos para realizar un cambio tan profundo a nuestro sistema jurídico, desechando una figura que durante décadas sirvió, que se consideraba que era protectora de los derechos de las personas con discapacidad y que en un análisis, en reflexión, permitiéndose en la Suprema Corte de Justicia analizar las situaciones actuales y a la nueva luz de nuevos tiempos y con nuevos eh, valores, que precisamente eso es lo que implica este cambio, es abandonar esos otros valores y realizar un nuevo sistema jurídico que nos permita proteger mejor los verdaderamente intenciones y los intereses de las personas con discapacidad. Avanzando, hemos continuado mejorando cada vez más y más la protección a los derechos humanos y pues también en este sentido, como saben, pues ya este programa de capacitación se ha ido también profesionalizando y en esta tenemos un canal especial para la interpretación de la lengua de señas mexicana que la pueden encontrar activando en su pantalla de Zoom la función que dice intérprete LSM, por supuesto, y en esta ocasión agradecemos a Daniel Jacob Espitia y a Aimé Mendoza Obregón por este importante apoyo que brindan a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para poder continuar ampliando la accesibilidad de este tipo de capacitaciones y de conocimiento, pues justamente a las personas que tienen un mayor interés para saber cómo es que ahora las personas servidoras públicas tenemos que garantizar los derechos de las personas con discapacidad para adecuar verdaderamente el interés de su voluntad con esos ajustes razonables que nos va a estar compartiendo nuestra experta en esta ocasión. Por supuesto, no quiero quitar más atención del foco del tema y pues iniciamos esta nuestra última conferencia, nuestra última capacitación de este muy productivo ciclo de conferencias. Los 10 son de derechos humanos. Adelante, jueza, por favor. Gracias, maestra Chatín. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Agradezco a su presencia en esta, pues, pequeña exposición en la cual trataré de explicar, pues, de manera precisa, cómo el protocolo de actuaciones para personas, perdón, en asuntos para personas mayores de edad con discapacidad en el procedimiento de declaración y cese del estado de interdicción se aplica aquí en el estado de Baja California Sur, cómo fueron sus fundamentos, qué es lo que dio origen a su creación y las directrices prácticas para su aplicación. Sí. Voy a compartir pantalla, a ver si...
Bueno, para empezar, me gustaría establecer que cuando hablamos de una discapacidad, lo primero que debemos de entender es que no estamos hablando de una limitación, sino de condiciones humanas diversas. Por eso, empoderar a una persona con discapacidad no significa darle un poder, significa reconocer el poder que ya existe en cada persona, sin importar la discapacidad física, sensorial o psicológica que padezca cada persona. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo la sociedad, las instituciones y las leyes pueden potenciar ese poder que ya existe en cada persona discapacitada. Comencemos revisando el contexto legal e internacional que dio origen a este protocolo. Durante décadas, el sistema jurídico mexicano mantuvo una figura profundamente discriminatoria llamada interdicción, mediante la cual las personas con discapacidad intelectual, psicosocial o sensorial eran consideradas legalmente incapaces de ejercer sus derechos. La ley suponía que quien no podía comprender o expresar adecuadamente su voluntad debía ser sustituido por un tutor que decidiría por él o por ella en todos los actos de la vida jurídica, como contratos, herencias, matrimonios, testamentos, juicios y cualquier decisión sobre su persona o su patrimonio. El resultado era una exclusión absoluta del Estado y donde el Estado, las familias y las instituciones como las notarías, los bancos y cualquier autoridad, terminaban administrando la vida de una persona como si fuera propiedad ajena. En 2006, con la adopción de la Convención sobre los Derechos Humanos, sobre la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se produjo un cambio de paradigma. El paso del modelo médico o tutelar al modelo social y de derechos humanos. Es decir, en este modelo se tomó más en cuenta el modelo social que establecía que las personas con discapacidad se enfrentaban a barreras sociales, ¿sí? Por eso, México ratificó dicha convención en el año 2007 y esta entró en vigor el 3 de mayo del 2008, volviéndose obligatoria en todo el territorio nacional en virtud del artículo 133 constitucional. El Poder Judicial del Estado, consciente de esta transformación, emitió en el año 2024 el presente Protocolo de Actuaciones en los Asuntos que intervengan personas mayores con discapacidad, para garantizar que todos los operadores jurídicos, jueces, secretarios, notarios, instituciones bancarias y seguridad social comprendan y apliquen el nuevo estándar jurídico. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena. El Estado no debe sustituir su voluntad, sino apoyarla. Lo anterior tiene como fundamento constitucional y convencional el artículo 1 constitucional, que establece que, entre otras cosas, prohíbe toda discriminación motivada por discapacidad y ordena a todas las autoridades promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos, aplicando siempre el principio pro persona. Esto significa que ante dos interpretaciones posibles debe prevalecer siempre aquella que más favorezca a la persona. Por su parte, el artículo 133 de la misma Constitución impone a los jueces locales el deber de ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, es decir, que cuando una norma interna sea contraria a un tratado internacional de derechos humanos, debe dejar de aplicarse. Así el juez
de primera instancia no solo puede, sino que debe inaplicar las disposiciones del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles que restrinjan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 3, fija los principios rectores sobre las personas con discapacidad que se deben de respetar, como es la dignidad inherente y autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión plena en la sociedad y la igualdad de oportunidades y accesibilidad. Por su parte, en su artículo 12, que es el eje central, reconoce que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las que además los estados deben garantizar apoyos y salvaguardias para el ejercicio de esa capacidad y prohibir toda figura de sustitución de la voluntad. Es decir, aquí es el fundamento para establecer que los tutores dejan de existir y que serán los apoyos y salvaguardias que se establecen en el protocolo de actuaciones los que continuarán sustituyendo la voluntad de las personas con discapacidad. Por otra parte, existe un bloque normativo nacional, el cual haré mención de manera general, como es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que desarrolla la obligación de accesibilidad, ajustes razonables y eliminación de barreras. Por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Baja California Sur complementan esta protección. Por último, quiero dejar establecido que el artículo transitorio 19 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual aún no entra en vigor, que estamos esperando que en el año 2027 suceda, ordena la derogación de todos los procedimientos de interdicción que restrinjan la capacidad jurídica de mayores de 18 años. Por tanto, ningún juzgado, notaría o institución bancaria puede exigir ya una sentencia de interdicción. Asimismo, este paradigma ha tenido una evolución jurisprudencial, ¿sí? Existen diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se ha recorrido un camino progresivo en materia de discapacidad, ¿sí? Uno de los amparos fundamentales es el amparo 1368, diagonal 2015, el cual cambió completamente el criterio ya que determinó que la interdicción es incompatible con la convención y declaró que sustituir la voluntad de una persona con discapacidad viola su dignidad humana y constituye una forma de discriminación estructural. Asimismo, los amparos 702 del 2018, 1082 del 2019, 04 del 2021, confirman la obligación que tiene el Estado de sustituir el modelo tutelar por un sistema de apoyos y salvaguardia. Establecen que los jueces deben ejercer control de convencionalidad ex oficio. Estos precedentes son vinculantes y obligan a todos los tribunales del país, incluidos los locales. Para entender mejor este cambio de paradigma, es necesario distinguir los tipos de discapacidades. Existe la discapacidad física, que es una secuela o malformación del sistema neuromuscular que afecta el control de movimiento. Asimismo, la intelectual, que limita significativamente el pensamiento razonado, la conducta adaptativa o la voluntad de la persona. La discapacidad mental, que es una alteración neuronal que invalida el desarrollo y la convivencia social. Y la discapacidad sensorial, que
es una deficiencia en órganos de visión, audio, olfato y gusto. Asimismo, debe realizarse una diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad mental, ya que la primera es un derecho humano y la segunda es una condición personal variable. El gran error histórico en este caso es confundir ambas y considerar que una discapacidad mental o intelectual anula la capacidad jurídica. Hoy sabemos que eso viola los derechos humanos porque todas las personas sin excepción tienen derecho a decidir sobre sus vidas y con los apoyos adecuados. Por eso, el protocolo parte de esta premisa. La discapacidad no es una deficiencia individual, sino una interacción entre las limitaciones personales y las barreras sociales. Por eso, una persona con capacidad mental, si bien tiene una deficiencia en su voluntad, no es suficiente para que se le reste de su capacidad jurídica de tomar decisiones de su vida, siempre y cuando se encuentre con los apoyos necesarios. Lo anterior significa que el papel del Estado no es declarar incapaz a la persona, sino remover las barreras que impiden su participación plena. En la práctica, este enfoque cambia todo, porque los bancos deben permitir a las personas con discapacidad abrir sus cuentas y firmar contratos con los apoyos necesarios. Los notarios deben autorizar escrituras con intérprete o lector auxiliar, pero sin requerir tutor. Los hospitales deben obtener el consentimiento informado directamente de la persona con apoyos comunicativos. Y los juzgadores debemos dictar resoluciones que reconozcan la capacidad jurídica y regulen los apoyos, no que la anulen. El procedimiento para darse esta declaración de discapacidad y aplicar los apoyos y las salvaguardias empiezan en el artículo 4 del protocolo. Para que este protocolo pueda ser aplicado y las personas con discapacidad puedan ejercer su voluntad y su autonomía, deberá de contar con un sistema de apoyos. Este sistema de apoyo tiene como finalidad brindar asistencia que la persona con discapacidad requiera para la toma de decisiones y el auxilio material que resulte necesario para que ésta pueda ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con las demás personas. Las características de este sistema de apoyo debe ser adecuado y eficiente, es decir, debe ser una persona que sea suficientemente apto para los requerimientos de la persona discapacitada. Por eso, de acuerdo a la discapacidad, deberá ser el apoyo que se designe. Deberá ser accesible, es decir, siempre deberá estar dispuesto con los ajustes razonables para apoyar a la persona con discapacidad en la toma de decisiones, así como en aquellas situaciones que se requiera el apoyo físico y en todos los eventos de su vida. ¿Sí? Entonces, esto es dependiendo de la discapacidad, deberá ser el apoyo que den las personas que se designen como personas de confianza. La aceptabilidad es respetar los derechos y dignidad de la persona discapacitada, en el cual deberá de elegirse un apoyo que sea acorde al entorno social de la persona discapacitada, que tengan los mismos niveles culturales, que sean afines.
sea, no puede ser una persona que no tenga afinidad con la persona discapacitada, ya que esto crearía un conflicto entre ambas. Y la elección y control, en la elección y control debe de ser el apoyo una persona que siempre ponga en primer plano a la persona discapacitada en cuanto a la toma de decisiones, es decir, deberá de respetar su voluntad, ¿sí? Para garantizar el derecho humano a su libre pensamiento y toma de decisiones. Los apoyos pueden ser personas físicas o morales, pueden ser familiares, profesionales, médicos, cualquier persona que la persona discapacitada requiera. También se debe de contar con objetos, instrumentos, productos o arreglos diversos según las necesidades específicas. Es decir, si una persona sufre de una discapacidad física, de inamovilidad, pues deberá su entorno social de adecuarse para que él pueda trasladarse lo más independientemente posible. Asimismo, existen las salvaguardias. Las salvaguardias, de acuerdo al protocolo, tienen como finalidad asegurar que el sistema de apoyo personal designado para el ejercicio de la capacidad jurídica respecto a la toma de decisiones y a la realización de los actos cotidianos y jurídicos de la persona sean seguros, es decir, que estos apoyos de verdad respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas discapacitadas, evitando abusos, conflictos de intereses e influencia indebida. Como tipo de salvaguardias, se pueden establecer diversos, como la revisión judicial de apoyos, la rendición de cuentas y auditorías, supervisión periódicas y visitas domiciliarias, entrevistas con personas cercanas y requerimientos de información institucional. En la revisión judicial de apoyos, dentro del procedimiento que más adelante veremos, se establece en las sentencias que cada determinado tiempo se dará una revisión mandándose por parte del juzgado a la trabajadora social a realizar un estudio de campo en el cual establezca cómo se encuentra la persona discapacitada, en qué condiciones y si la persona de apoyo ha sido fiable y ha dado cumplimiento con la voluntad de esta, ¿sí? La rendición de cuentas y auditorías, esto se establece cuando en el procedimiento existen bienes, ya sean muebles o inmuebles, propiedad de la persona discapacitada, se pide una rendición de cuentas. Así también se puede estipular que en caso de que haya alguna venta, algún contrato que se vaya a celebrar por parte de la persona de apoyo a nombre de la persona discapacitada, se rinda un informe al juzgado para establecer que todo se esté dando con legalidad y así prever cualquier situación de abuso de confianza, de conflicto de intereses. Respecto de la supervisión periódica y visitas domiciliarias, esta va ligada con la revisión judicial de apoyo, es decir, eso también se hace con un estudio de campo que realiza la trabajadora social adscrita a los juzgados familiares cada determinado tiempo y que se ordena en la sentencia, por supuesto, que se dicta en el procedimiento donde se señala la discapacidad. De igual manera, para tener una mayor amplitud de conocimiento de cómo se está dando el apoyo por parte de la persona señalada, se pueden realizar entrevistas con los vecinos, con personas cercanas, para establecer
que efectivamente se esté cumpliendo con la voluntad de la persona discapacitada. Y por último, se puede hacer un requerimiento de información institucional, es decir, el juzgado puede en todo momento, siempre que tenga alguna situación de denuncia por parte de un tercero, pedir una información del estado en que se encuentre la persona discapacitada para poder establecer si realmente se encuentra cumpliéndose con lo previsto en el protocolo. Es importante decir que las salvaguardias no sustituyen la autonomía ni la libre determinación de la persona con discapacidad, sino que estos están para vigilar que los apoyos realmente cumplan con su cometido, que es ayudar y representar a la persona con discapacidad, pero siempre cumpliendo la voluntad y tomando en cuenta la decisión y capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para este procedimiento, donde se establece la discapacidad de las personas, existen varios pasos. El primero de ellos es cuando se hace la solicitud de la declaración de discapacidad y para señalar apoyos y salvaguardias, el juzgador debe de inaplicar los artículos 23, 519, fracción segunda del Código Civil de Baja California Sur y los artículos 884, 886 y 887 del Código de Procedimientos Civiles. Esto por ser contrarios a la Convención, por lo que debe de ajustar el procedimiento conforme a criterios de accesibilidad, igualdad y autonomía. Es decir, en este primer contacto con el juzgador se deberá de realizar un acuerdo donde a la petición de declaración de discapacidad recae la inaplicación de estos artículos para empezar con el juicio en base al protocolo de actuaciones, donde intervienen personas con discapacidad mayores de edad. Aquí, en este primer acuerdo, donde se admite dicha petición, se le da intervención al Ministerio Público, al DIF y, cuando sea el caso de personas adultas, al Procurador de la Defensa de las Personas Adultas Mayores. Ahí mismo se cita para una entrevista especializada, ¿sí? La cual deberá estar auxiliada por las personas necesarias, como son los médicos especialistas, intérpretes y algún ambiente, no sé, de confianza, dependiendo de la discapacidad de la persona. Por lo tanto, al llegar a esta parte que es la entrevista, dependiendo de la discapacidad, se señalará por parte del juzgado si se requiere de algún intérprete. Esto es cuando son personas con deficiencias auditivas o de lenguaje, ¿sí? O bien que sean ciegas. Por lo tanto, una vez que se estableció qué tipo de discapacidad y que se le tuvo como parte procesal y sujeto de derechos a la persona discapacitada, el juez debe escuchar la versión de la misma y entender su entorno social, ¿sí? Estas entrevistas generalmente se realizan en el juzgado, en donde está presente el Ministerio Público, la trabajadora social adscrita a los juzgados familiares, el médico que nos proporciona la Secretaría de Salud y las partes solicitantes y, por supuesto, el juez. El juez deberá de realizar esta entrevista creando un ambiente de confianza y tranquilidad. Por eso, cuando se llega a la entrevista,
Nos presentamos con el nombre de pila entre la persona discapacitada, cada uno de los intervinientes, ¿sí? Y le preguntamos si está dispuesto a tener la entrevista, si sabe a qué vino, si cómo se llama. Tratamos de entablar una comunicación para crear un ambiente de confianza. Cuando no se puede realizar esta entrevista porque su discapacidad es más severa, digamos que no entiende, que no escucha, que no habla, pues nos apoyamos de los familiares que los vienen acompañando, así como de los documentos médicos que nos exhiben al momento de solicitar el, en el escrito inicial los documentos que exhiben médicos para acreditar la discapacidad. Por eso es importante para nosotros escucharlos, porque así podemos determinar si realmente hay alguna voluntad por parte de la persona discapacitada y si requiere un apoyo distinto al que se está solicitando por parte del promovente. Al seguir con la entrevista, si la persona sí habla, si aun y cuando se encuentra limitada en su entender, en su voluntad, pero sí puede discernir entre quién es el que la acompaña, quién puede ser su persona de apoyo, se le pregunta a él y se le explica que deberá de señalar o de nombrar alguna persona de su confianza, quien es quien le va a ayudar en sus actos cotidianos, en sus asuntos jurídicos y en todas las tomas de decisiones que él tenga que realizar durante su vida. Por eso es muy importante que entienda y le explicamos claramente para qué es esa entrevista. Generalmente sí señalan a una persona. Han sido pocas las veces que las personas con discapacidad no tienen ningún tipo de comprensión, pero pues para eso nos apoyamos con personas de la familia. Posteriormente, de haber hecho la entrevista y en la cual se designa unos apoyos provisionales, se pasa al contenido a dictar la sentencia. En la sentencia ya se establecerán los apoyos definitivos, asimismo las salvaguardias que deberán de establecerse para que estos apoyos hagan su trabajo de manera impecable, es decir, que no vayan a tratar de abusar de las personas con discapacidad. Por eso es muy importante que cuando se nombre a una persona de apoyo, sea un familiar, una persona de confianza, y si no se cuenta con esto, que sean instituciones o profesionales especializados, ¿sí? ¿Para qué? Para que de veras estos apoyos garanticen la dignidad de las personas con discapacidad. Asimismo, en la sentencia deberá establecerse las salvaguardias, que no son más que controles judiciales que evitan abusos o influencia indebida. Por eso, en las sentencias deberá de realizarse también un ajuste al entorno, es decir, deberá de establecerse las medidas, ¿sí? Para proteger el patrimonio de las personas discapacitadas. Asimismo, en caso de que exista algún tipo de discapacidad que no pueda la persona expresar su voluntad, deberá de señalarse cuáles van a ser las medidas que se tomarán para precisamente proteger la dignidad de estas personas, así como el patrimonio.
La sentencia deberá ser fundada y motivada en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad y en el artículo 1 constitucional, y debe de tener la descripción del tipo de discapacidad y los apoyos que se establecen, las salvaguardias de control y su temporalidad, el reconocimiento de la persona como titular plena de derechos, un anexo en formato de lectura fácil, explicando los efectos de la resolución en lenguaje sencillo, así como la advertencia de que las medidas pueden modificarse o revocarse en cualquier momento. Y en caso de cese de interdicción, se ordenará al registro civil para cancelar la anotación correspondiente. Aquí debemos entender que el apoyo judicial que se establece en una sentencia no es una tutela perpetua, es un instrumento dinámico, revisable y orientado a la autonomía. Es decir, el hecho de que en una sentencia se designe a una persona como apoyo no quiere decir que esta persona vaya a ser perpetua, ya que las sentencias dictadas en este tipo de procedimiento no causan estado, es decir, pueden ser modificables si existe algún cambio de circunstancias, como cuáles, como que la persona con discapacidad requiere el cambio de un apoyo por cualquier motivo, ya sea porque no se esté cumpliendo con su voluntad, porque el apoyo ya no lo pueda cuidar, porque el apoyo haya abusado de su confianza, etcétera. Puede haber muchos motivos. Por eso, en el protocolo se establece que el juzgador, al ser enterado de cualquier cambio de circunstancia o por la petición propia de la persona con discapacidad, o bien el Ministerio Público o cualquier tercero, puede establecer un apoyo extraordinario a fin de sustituir al que ya está designado en el procedimiento. Esto es siempre para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, ¿sí? Por eso es muy importante el establecimiento de las salvaguardias para así poder tener siempre presente el estado en que se encuentra la persona con discapacidad. El protocolo al cual nos referimos será obligatorio hasta que se implemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entrará en vigor en el año 2027. Por eso, en cuanto entre en vigor, quedará sin efecto dicho protocolo. Este protocolo tiene un alcance que trasciende al ámbito judicial y que involucra a todas las autoridades, a los notarios, a las instituciones financieras, servicios médicos y dependencias administrativas. Todos deben entender que el estado de interdicción ya no existe y que la exigencia de tutorías perpetuas constituyen un acto de discriminación contrario al artículo 1 constitucional. Por eso, para los notarios deberán autorizar actos jurídicos, como ya se dijo, con lecturas accesibles, intérprete o sistema de apoyo sin tutor y curador, ¿sí? Los bancos, que en realidad es un problema enorme el que tenemos con los bancos, deben de establecer que se permita la apertura de cuentas y celebración de contratos con la persona directamente, siempre con los apoyos que el juez haya reconocido, ¿sí? Y para las autoridades administrativas, aseguren que sus trámites sean accesibles y no requieran declaraciones de incapacidad o tutelas inexistentes, porque en la práctica realmente sucede que nos regresan las sentencias pidiendo que se dicte un auto donde se designe un tutor, ¿sí? Y por más que se les explica a las autoridades administrativos
no han cambiado de pensamiento y la verdad nosotros como juzgadores no podemos señalar a un tutor toda vez que iríamos en contra de los derechos humanos. Así, la sociedad también debe de comprender que la discapacidad no anula la voluntad, sino que requiere respeto, acompañamiento y empatía. En conclusión, el protocolo de actuación del Poder Judicial de Baja California Sur consolida el paso de un modelo paternalista a uno de reconocimiento pleno de derechos humanos. En la práctica, significa que cada persona con discapacidad tiene derecho a decidir, equivocarse y a vivir con libertad como todos los demás. El deber de los operadores jurídicos, jueces, abogados, notarios y funcionarios es garantizar que ese derecho se ejerza con apoyos adecuados y sin sustituciones arbitrarias. No se trata de proteger a las personas con discapacidad, se trata de reconocerlas como ciudadanas plenas de derecho. Bueno, espero les haya servido de algo esta pequeña plática. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, licenciada Meda, jueza tercera de lo familiar. Pues por supuesto, hablando de un tema que va a generar cambios verdaderamente importantes en nuestro sistema, no solamente jurídico como ya los genera ahora, sino por supuesto ahora también entendiendo esta nueva manera de relacionarnos con las personas con discapacidad. Porque sí tenemos que reconocer que nos acostumbramos, ¿verdad? A siempre hablarle a la persona tutora y que la persona tutora nos dijera qué era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Entonces, ahora tenemos que regresar a un sistema que justamente lo que nos dice es, pues, ya no. Ahora, también te puedes referir a la persona de confianza, a la tutora, en dado caso, como le conocía antes, pero es una persona de apoyo que te va a ayudar a tener esta relación de confianza con la persona con discapacidad, pero no le sustituye en su voluntad y definitivamente lo que hace es tener claridad de que lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de encontrar la forma de comunicarnos con las personas con discapacidad de la manera que las personas con discapacidad se comunican en su día a día. ¿Esto qué implica? Dejar de pensar que la persona con discapacidad tiene que encontrar la forma de comunicarse conmigo y hacerme saber qué quiere. Y es todo lo contrario. El chip es nosotros somos quienes tenemos que ajustarnos, no ellas, no las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad ya tienen suficientes retos en una sociedad que no les contempla desde el inicio. Entonces, ahora nosotros y nosotras, que la sociedad está diseñada para nosotras y nosotras, entonces vamos a realizar estos ajustes para que nuestro mensaje y nuestra comunicación sea correcta, sea adecuada, pueda ser entendida por la persona con discapacidad a la que nos estamos refiriendo y que también podamos entender lo que ellas y ellos tienen para decirnos, porque por supuesto que tienen sus opiniones, tienen sus deseos, tienen sus gustos, tienen sus aspiraciones y nos corresponde entender cómo ayudarles a lograrlas. Por supuesto, muchísimas gracias, jueza, por esta importantísima capacitación. Y pues que ahora que tenemos el gran reto, todas las personas servidoras públicas en Baja California Sur, de entender cómo le vamos a hacer dentro de nuestras instituciones para ajustarnos a esta nueva paradigma, a esta nueva manera de respetar a las personas con discapacidad en todos sus deseos y voluntades. Y pues, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial de Baja California Sur, ya nos han puesto estos criterios a través de, a nivel federal, con estos criterios de amparo y criterios jurisprudenciales, y a nivel local con estos protocolos
que ya existen que aplican al Poder Judicial, que por supuesto cada entidad de gobierno tiene que ajustar para su propia dependencia, su propia entidad pública, porque cada institución tiene sus propios procesos y tenemos que idear la manera en la cual esta forma de realizar el servicio público sea respetuosa de los derechos humanos de las personas con discapacidad a la luz de estos nuevos criterios. Nuevamente, muchísimas gracias, licenciada Es Gabriela Meda, jueza tercera de lo familiar, y por supuesto también a nuestros maravillosos intérpretes de seña mexicana que estuvimos teniendo el honor de que nos acompañen, pues no solamente en esta conferencia, sino en todo este ciclo de capacitación que hemos contado con el gran apoyo de Daniel en esta ocasión y en algunas otras ocasiones con otros intérpretes que también de verdad agradecemos muchísimo, porque si no fuera por su gran talento que aportan a este ciclo de conferencias, no hubiéramos podido garantizar la accesibilidad de las mismas para que pudieran llegar cada vez a más y más personas. Pues con este importantísimo tema, pues justamente cerramos este ciclo de conferencias, este programa de capacitación ideado y lanzado este año. Los 10 son de derechos humanos, inspirado, por supuesto, en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde donde hemos estado pues poniendo temas de actualidad, alejándonos de los mecanismos de capacitación tradicionales en una aula, en un lugar, sentaditos, todos ahí poniendo atención. Y pues con mucho tecnicismo, en esta ocasión le añadimos todo este sentido humano a través de la virtualidad, tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, por supuesto en un horario laboral que permita a las personas servidoras públicas justamente enfocar y cumplir con esta obligación, porque no es ningún favor que realizamos las personas servidoras públicas, es nuestra obligación saber y estar capacitados y capacitadas sobre derechos humanos, porque esa es la manera, una de las maneras muy importantes de prevenir violaciones de derechos humanos. Si tenemos la capacitación y el conocimiento suficiente, podemos poco a poco ir desarrollando esta empatía y, por supuesto, convertirnos en mejores personas servidoras públicas para todas las personas. Agradezco muchísimo a todas las personas que se unieron durante todas estas 10 conferencias. Recuerden que quienes hayan cumplido el ciclo de capacitación completo pueden solicitar su constancia de cumplimiento y de acreditación. Vamos a hacerles llegar en breve un link donde puedan solicitarla, y quienes hayan cumplido todos los requisitos del programa de capacitación completo, por supuesto, van a estar recibiendo un reconocimiento muy especial en el Premio Estatal de Derechos Humanos en esta ceremonia. Recordarles que ahorita está abierta la convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 en esta tercera edición. Recuerden que la instalé en el 2023 y hemos estado realizando en esta ocasión, en este año, pues esta exitosa entrega, 5 categorías: personas ciudadanas, academia, ciencia y arte, personas comunicadoras y periodistas, por supuesto, personas servidoras públicas y el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La convocatoria está abierta hasta el 18 de noviembre, es decir, todavía tienen toda la semana que entra para presentar sus propuestas a sus candidatos y candidatas. Todas y todos sabemos quién es esa persona que siempre le está echando un montón de ganas, que siempre hace algo extraordinario. Y recuerden que este premio no es un premio a la trayectoria, es un premio que reconoce la aportación extraordinaria en algún momento del tiempo de alguna persona que dijo: yo voy a hacer esto, y no se cansó e insistió hasta que lo logró. Y cuando lo logró, generó una aportación verdaderamente importante que impulsó los derechos humanos de las personas, especialmente para un grupo de atención prioritaria: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas afromexicanas e indígenas, por supuesto, víctimas.
cualquiera de estos grupos de atención que históricamente han sido discriminados y que por ende ahora ameritan y merecen una atención prioritaria por parte del Estado mexicano. Y en esta ocasión, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realiza esta entrega de este importante Premio Estatal de Derechos Humanos. Recordarles que el jurado calificador son 7 personas. Una persona representante del Poder Ejecutivo, una del Poder Judicial, una del Poder Legislativo, una de la UAPS como nuestra máxima academia en el Estado, el Colegio de Licenciados y Licenciadas en Ciencias de la Comunicación, por supuesto una persona ciudadana ganadora de la edición anterior, que en esta ocasión sería Carla Ailín, que ganó en el 2024 en la categoría de Ciencia, Arte y Academia. Por supuesto, la suscrita como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recuerden entrar a www.derechoshumanosdcs.org.mx para descargar las bases de cada una de las categorías. Recuerden que solo pueden participar en una, entonces es muy importante que revisen cuáles son los requisitos para que no vayan a cometer el error de participar a una categoría en la cual no cumplían los requisitos. No se puede participar en todas. Si ponen todas así de a ver si chicle y pega, se van a descalificar. Entonces, recuerden, muy importante identificar bien, proponer a su persona candidata, especialmente que consideran que se merece por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo, se merece este reconocimiento tan importante que realizamos en conjunto. Y por supuesto, pues recordar que el año pasado pues se contempló inclusive la presentación de propuestas por proyectos realizados en conjunto, en equipo, porque a veces las luchas de derechos humanos no se pueden dar en solitario, son tan difíciles que requieren un grupo interdisciplinario para lograrlo. Entonces, este no es un impedimento para poder aspirar al Premio Estatal de Derechos Humanos. Todo lo contrario, son valores que precisamente pues inspiran la humanidad como un conjunto para nuestra mejora también como sociedad. Entonces, pueden aplicar proyectos que hayan realizado en equipo, en conjunto, para justamente realizarlo el año pasado. Tuvimos situaciones muy especiales. 2 de las personas premiadas en 2 categorías fueron justamente en equipo, tanto en la categoría de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la categoría de Academia Ciencia, perdón, en la categoría de periodistas y personas comunicadoras. Fueron en equipo y en la categoría de Academia Ciencia y Arte, de hecho, tuvimos un empate, una cosa que también fue muy especial del año pasado. Entonces, recordarles a todas las personas que es un momento justamente para hacerlo y pues la convocatoria cierra el 18 de noviembre. Que no se les vaya a pasar el plazo. El año pasado muchas personas también se quedaron fuera porque mandaron su solicitud del 19, 20 y ya no fue posible darles el ingreso. Entonces, recuerden, 18 de noviembre, todas las bases en www.derechoshumanosbcs.org.mx. También para todas las personas que cumplieron este ciclo de capacitación de las 10 conferencias durante los 10 meses, pueden estar revisando nuestras redes sociales y nuestra página. Pronto va a aparecer el link para solicitar su constancia y que la estén recibiendo, por supuesto, en la hermosísima ceremonia de entrega de galardones el 10 de diciembre en la Escuela de Música a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados y invitadas a acudir a esta gran celebración de los derechos humanos. Esta ceremonia es muy emotiva, es muy sentida porque justo le damos la voz a todas las personas ganadoras de cada uno de nuestros galardones que nos van a decir cómo es que ellos y ellas ven los derechos humanos en nuestra entidad, toda la lucha que ellos dieron y por supuesto a dónde nos siguen liderando para seguir construyendo comunidades y sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Con esto cerramos este ciclo de conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que cada 10 de cada mes estuvieron dedicando una hora de sus vidas a mejorar su conocimiento en materia de derechos humanos.
les invito a que en este periodo de reflexión, de descanso en diciembre, que vamos a tener y que vamos a estar pues ahora disfrutando todos estos frutos de trabajo de todo el año con este cierre de reflexión tan importante, nos proyectemos también las metas que queremos para este siguiente año que ya inicia 2026, que de todo lo que hemos aprendido en este ciclo de conferencias podemos proyectar a nuestros planes de trabajo para 2027. Es una excelente oportunidad para recordar todas las capacitaciones. Si te perdiste alguna, por supuesto recuerda que puedes ir a nuestro canal de YouTube, el CDH BCS Oficial, y ahí las vas a encontrar todas. Entonces, si dices, ay, es que yo me acuerdo que dijeron algo, pero no me acuerdo qué es, pueden ir a la grabación y volverla a escuchar. Traten de verdad de usar la información que escucharon en todo este ciclo de conferencias en al menos una acción en sus planes de trabajo para 2027. Verán lo satisfactorio que será saber cómo este conocimiento y este esfuerzo que ustedes realizaron durante este año estará brindando frutos en el próximo año. Muchísimas gracias a todas las personas y nos vemos muy pronto. Recuerden, el 10 de diciembre en la entrega de galardones del Premio Estatal de Derechos Humanos a las 9 de la mañana en la Escuela de Música. Muchísimas gracias. Gracias.